¿Qué tal? Bienvenidos a la sexta clase del curso de cálculo en varias variables. En esta primera parte vamos a examinar una primera versión de la regla de la cadena para funciones de dos o más variables. Como ya es costumbre, antes de comenzar con las definiciones propias del curso, hagamos un pequeño recorderis de cómo luce la regla para funciones de una variable. Entonces, recorderis. La regla decía lo siguiente: suponga que a mí me dan una función definida como la composición de dos funciones f y g. Entonces, en estas condiciones yo puedo escribir una fórmula para la derivada de y con respecto a t. Esa fórmula decía así: era la derivada de la función f evaluada en g de t por la derivada interna, que era la derivada de g de t. Voy a escribir una reformulación que no solamente le permite a uno recordar más fácilmente la fórmula, sino que nos va a permitir generalizarla fácilmente para funciones de varias variables. Esa reformulación era la siguiente. Reformulación. Entonces decía así: si usted escribe a y como una función de una variable independiente x y supone que esa variable independiente es a su vez una función de una variable independiente t, entonces podemos calcular la derivada de y con respecto a t utilizando, en lugar de la notación primada de Newton, la notación de Leibniz, que utiliza diferenciales. Es decir, esto sería la diferencial de y con respecto a x por la diferencial de x con respecto a t. Estas dos igualdades encapsulan exactamente lo mismo. ¿Okay? Sin embargo, esta notación tiene un pequeño defecto, y es que acá está implícito el hecho de que la derivada de y con respecto a x se tiene que evaluar en el argumento g de t. Entonces voy a ponerlo entre paréntesis para que recordemos que ese siempre es el caso. Es decir, aquí lo que estoy llamando yo la derivada de y con respecto a x se evalúa en x igual a g de t. ¿Okay? La pregunta ahora es: ¿qué ocurre para funciones de dos variables? Entonces, esto es lo que yo voy a llamar la primera versión de la regla de la cadena para funciones de dos variables. Entonces, lo voy a llamar la versión 1. ¿Qué dice esa versión? Esa versión es simplemente una generalización de lo que ocurría para funciones de una variable. Entonces, es la siguiente. Supongamos que a mí me dan una función de dos variables. F, llamémosla z, igual a f de xy. Y que x es a su vez una función de una variable independiente que voy a llamar t, y y también lo es. ¿Okay? Aquí estoy utilizando la misma letra x y la misma letra y para designar a la función. Esto con el fin de ahorrar letras en el alfabeto. Es una notación bastante común que van a construir ustedes en muchos textos. Entonces, en estas condiciones, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Ocurre que si usted reemplaza directamente a x como función de t en f de x y a y como función de t también en f de xy, entonces lo que obtienes es que z
es de hecho una función de t. Una vez uno reemplaza explícitamente en la fórmula que define a z las expresiones de x y y en función de t. Y por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo preguntarse cuál es la derivada de esa función con respecto a t, dado que es una función de t. Y resulta que está dada por la siguiente prescripción. Vamos a tener que derivar parcialmente a z con respecto a su primer argumento y multiplicar por la derivada del argumento con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a su segundo argumento, que es y multiplicar por la derivada de ese argumento con respecto a t. Donde una vez más, esta notación adolece del problema de que ustedes tienen que tener presente que estas derivadas con respecto a x y con respecto a y, que a priori son funciones de x y y, se tienen que evaluar en x de t y en y de t. Es decir, hagamos acá la salvedad. Aquí tienen que tener presente que la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, que repito, son funciones de x y y, se deben evaluar o se evalúan en x igual a x de t y igual a y de t. ¿Okay? Muy bien, entonces veamos un ejemplo para que ustedes puedan tener algún tipo de sentido de cómo funciona esta regla. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Ejemplo. Entonces, supongamos que yo le doy a usted la siguiente función. Voy a darle una función de dos variables. Esa función de dos variables va a estar definida como x veces el arco de la tangente de x por y. ¿Ok? Y supongamos que a usted a x se le dan como función del tiempo, o de la variable t, que estoy identificando con el tiempo, que es simplemente t al cuadrado, ¿cierto? Y que y, también como función de t, está dado por t veces la exponencial de t. Entonces vamos a evaluar la derivada de z con respecto a t aplicando la regla de la cadena. Quiero observar que esto se puede hacer de manera directa. Usted simplemente puede insertar lo que vale x en esta expresión y lo que vale t en esta expresión. Y lo que van a obtener es una función de t. Una función de una sola variable, y ustedes saben derivar esas funciones. Ustedes saben encontrar la derivada de esa función. Pero lo que yo quiero resaltar en este ejemplo es cómo hacer el cálculo sin hacer el reemplazo. Es decir, utilizando la regla de la cadena. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. De z de x por de x de t más de z de y por de y de t. Muy bien, entonces tenemos que derivar con respecto a x a esta expresión, a x veces el arco de la tangente de x por y hay que multiplicar por la derivada de x con respecto a t, que es simplemente 2 veces t. Y a eso debe sumársele la derivada con respecto a y de la misma cosa, de x veces el arco de la tangente de x por y debemos multiplicar por la derivada con respecto a y, que eso es simplemente un producto. Entonces derivamos el primero y multiplicamos por el segundo. La derivada del primero es 1, multiplicamos por e a la t más el primero por la derivada del segundo, que es simplemente lo mismo, t e a la t. Muy bien.
Entonces, acá quiero recordarles que estas funciones, esto es una función de x y y, y esto es una función de x y y. Ustedes tienen que estar pensando que esa función, al final del cómputo, hay que evaluarla en x igual a t2 y y igual a t por e a la t. ¿Okay? No voy a escribir eso explícitamente, pero deben tener presente que el cálculo está, al final debe arrojar como resultado una función que depende únicamente de t. Ok, muy bien, entonces hagamos estos cálculos. Esta derivada es fácil, esto es un producto. Entonces aquí me queda simplemente el arco de la tangente de x por y, que esa es la derivada del primero, más x por lo que haya que derivar. Entonces hay que derivar el arco de la tangente. La derivada es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, es decir, x por y, y esto hay que multiplicarlo por la derivada interna, que es la derivada de x por y, que sería simplemente y, ¿cierto? Y todo esto de nuevo está afectado por 2t, ¿cierto? Y similarmente, la segunda es un poco más sencilla porque el primer factor no depende de y, solamente hay que derivar la dependencia de y en el arco de la tangente. Y esto nos da entonces x por la derivada del arco de la tangente de nuevo, que es 1 sobre 1 más el cuadrado de ese argumento, por la derivada interna de x por y con respecto a y, eso sería simplemente x. Y esto lo multiplicamos por e a la t más t e a la t. Muy bien, perfecto. Entonces continuemos con el cálculo. Esto podemos simplificarlo un poco más. Esto sería entonces igual a sería el arco de la tangente de x por y más x por y sobre 1 más x a la 2 y a la 2. Ok, todo por 2t, y el otro término sería simplemente x al cuadrado sobre 1 más x a la 2 y a la 2. Ok, y todo por e a la t más t e a la t. Ok, y ahora se viene el último paso. El último paso entonces es reemplazar las expresiones que tenemos para x y y en función de t, en estas funciones que dependen de x y y. Y eso sería entonces lo siguiente. Eso daría daría el arco de la tangente de t a la 3 por e a la t, más, esto daría entonces x es t a la 2, daría entonces t a la 3 por e a la t. Aquí tendríamos 1 más t a la 6 por e a la 2t, ¿cierto? Todo multiplicado por 2t, y el último factor sería entonces t a la 4 sobre 1 más t a la 6 por e a la 2t. Ok, todo multiplicando a e a la t más t e a la t. Y aquí se puede hacer un álgebra que permite simplificar esta expresión. El cálculo final da como resultado el siguiente. Eso va a dar, queda simplemente 2t por el arco de la tangente de t a la 3 por e a la t más t a la 4 e a la t por t más 3 sobre 1 más t a la 6 e a la 2t.
Entonces, repito, este ejercicio se pudo haber hecho directamente. Ustedes simplemente reemplazan la expresión para x en función de t y la expresión para y en función de t. En esta fórmula obtienen una función explícita de t y pueden derivar explícitamente como le enseñaron en su curso de cálculo integral. Pero ese no es el punto del ejemplo. El punto del ejemplo es realmente ilustrar la regla de la cadena. Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora con una pequeña interpretación geométrica de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces hay una interpretación geométrica de este proceso que merece la pena resaltarse. Interpretación geométrica. Y dice así. Yo a ustedes les di como dato de entrada una función que dependía de dos variables. Ustedes ya saben que esta función de dos variables representa una superficie en el espacio sobre el plano XY. Esto es una superficie en el espacio sobre el plano XY. ¿Okay? Ahora, ¿qué representan las fórmulas x igual a cierta función de t y y igual a cierta función de t? Estas fórmulas en conjunto, y eso lo debieron haber visto ustedes en el curso de cálculo integral, representan una curva paramétrica en el plano. O sea, esto es una curva en el plano XY. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo cojo a z y evalúo sus argumentos en las funciones que definen la curva? Esto es lo que uno llama la restricción de la función original a esta curva. ¿Ok? Esto sería la restricción de f a la curva. ¿Ok? Por lo tanto, si yo calculo su variación con respecto al parámetro de la curva t, que sabemos está dado por esta regla de la cadena, esto sería de z de x por la derivada de x con respecto a t más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto al parámetro, ¿cierto? Esto nos daría entonces la razón de cambio de la función a lo largo de la curva. La razón de cambio de la función, voy a poner esto entre comillas, a lo largo de la curva. Entonces recuerde que las razones de cambio de una función de dos variables no están bien definidas en general, dependen de la dirección. Hasta el momento solamente nos hemos encontrado con dos razones de cambio, que son las derivadas con respecto a x y con respecto a y, dos direcciones privilegiadas. Ahora tenemos una razón de cambio, por lo menos si tenemos una curva en el plano y restringimos nuestra función a esa curva, tiene sentido hablar de la razón de cambio de esa función a lo largo de esa curva. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Para terminar, quiero hacer una pequeña observación y es la siguiente. Esta es una nota. Quiero decir que lo anterior generaliza para funciones de tres variables. Entonces, lo anterior generaliza para funciones de tres variables.
¿Cómo? Es muy simple. Suponga que usted tiene una función de 3 variables. Llamémosla w igual a f de x, y y z, que es la notación que convenimos en usar. Y supongamos que x es una función de t, y también es una función de t, y z también es una función de t. Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena en esta situación o en este contexto? Entonces dice lo siguiente: usted obviamente, si hace un reemplazo directo de estas funciones en la fórmula que definía la función w, entonces vas a obtener una función que depende únicamente del tiempo. Es decir, aquí vamos a tener que w es claramente una función del tiempo si yo hago los reemplazos. ¿Cierto? Y por tanto, tiene todo el sentido del mundo preguntarse cuánto vale su derivada con respecto al tiempo. Y eso va a ser la extrapolación directa de la fórmula que acabamos de ver para funciones de dos variables. Hay que derivar a w con respecto a su primera variable, que es x, y multiplicar por la derivada de x con respecto a t, ¿cierto? Y a eso sumarle la derivada de w con respecto a su segundo argumento, que es y multiplicar por la derivada de y con respecto a t, más la derivada de w con respecto a su tercer argumento, que es z, y multiplicar por la derivada de z con respecto a t. ¿Okay? Y acá, una vez más, hay que hacer la salvedad que la notación no es muy explícita en el hecho de que estas derivadas con respecto a x, con respecto a y con respecto a z deben estar evaluadas a lo largo de estas funciones. Es decir, escribámoslo explícitamente. Acá se está asumiendo implícitamente o secretamente que tanto la derivada de w con respecto a x como la derivada de w con respecto a y la derivada de w con respecto a z se evalúan en x igual a x de t, y igual a y de t y z igual a z de t.